Lo habíamos dejado en cómo construimos la realidad y habíamos visto el tema histórico, habíamos visto cómo hay una ciencia ahí que lleva mucho tiempo dando vueltas y que se nos ha ocultado y que ha pasado a través de claves secretas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vamos a abordar un tema que es el que a mí me despertó, y no porque no hubiera visto ya cómo estaban las cosas ahí fuera, sino que fue el que me despertó a todo lo que estoy descubriendo ahora, o redescubriendo mejor dicho, porque como hemos dicho nada se descubre, que es el tema matemático, que yo le he llamado las matemáticas áureas, y este es el previo, este es el que me hizo el clic, que fue a través del número 11 cuando empecé a ver que ocurrían cosas ahí detrás y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se codificaba a través de los números y que realmente cuando uno conectaba con eso, los números aparecían a su alrededor. Una mención especial a Rick Clay, que fue un investigador que fue el que, digamos, se puso más en serio con este tema del número 11. Y bueno, pues es interesante recordarlo porque creo que es muy importante la aportación que hizo. Entonces, lo más, lo fundamental de este tema es que vamos a hablar de patrones numéricos, matemáticos y resonancias armónicas. ¿Vale? No vamos a hablar de esoterismo, no vamos a hablar de numerología, porque muchas veces la gente dice numerología, tal. No, ya lo veréis. Sí que hay una clave numérica que relaciona a las palabras y que relaciona las letras con números. ¿Vale? Pero no nos vamos a ir a la hebrea, por ejemplo, que es la que hace la mayoría de la gente, sino a la caldea, que viene de antes, que es previa, viene de la antigua Babilonia. ¿De acuerdo? Vamos a empezar y luego ya veréis que se entiende muy bien la aclaración que he hecho. Empezamos con una frase célebre, buenísima, que dice: el universo no es sino un vasto símbolo de Dios, de Thomas Carlyle. Para introducir el tema creo que es fundamental que se comprenda cuál es el concepto de símbolo que quiero transmitir y cuál es el concepto de símbolo en general. En realidad, nuestro conocimiento cultural, científico, nuestro desarrollo a nivel de civilización y cultura se construye a través de los símbolos. ¿Vale? Esos símbolos que aprendemos desde que somos pequeños y que se traducen, por ejemplo, en las letras del abecedario, que se traducen en los números, que se traducen en todas aquellas cosas que nos rodean, en el universo simbólico que compartimos y que están ahí y a las que normalmente no damos importancia y a las que nunca nos planteamos el origen que tienen. Nunca pensamos de dónde proceden. O qué significado pueden tener más profundo, más allá de lo que nos hayan contado. Esta es otra frase buenísima y que nos viene como anillo al dedo respecto al tema de lo simbólico. Las cosas vienen hacia nosotros deseosas de convertirse en símbolos. Es de Nietzsche. Como decíamos, estamos rodeados de símbolos en la vida cotidiana, ¿no? Y aquí, bueno, una muestra de 40.000 marcas, ¿no? Todas las marcas tienen su símbolo ahí codificado y ponen una serie de elementos que ya aprenderemos a deconstruir, pero que realmente no nos damos cuenta que esos símbolos nos rodean y que están ahí y que nos influyen. Sobre todo cuando nosotros enfocamos nuestra conciencia en ellos. Porque cuando lo estamos haciendo, lo que hacemos es reconocer formas y significados, ¿de acuerdo? Y de esta forma les otorgamos un poder resonante. Acordaros lo que hemos visto antes. ¿Recordáis lo que decíamos de las armonías resonantes? Sí, pues cuando nos enfocamos en un símbolo concreto, en el que otras personas se están enfocando, lo que estamos haciendo es aumentar su poder resonante, de forma que se expande en el entorno. Y esto tendría que ver o está conectado con el concepto de que a veces hay cosas que se aprenden de forma espontánea o que resuenan de forma espontánea entre las personas, ¿no? Y dicen, corre como la pólvora, corre como el fuego, ¿no? Conceptos, ideas, símbolos, imágenes, discursos, etc. Los símbolos son el espejo de la intención de su creador. Aquellos que se reflejan en ellos sin comprenderlos, los alimentan como el combustible de una hoguera. ¿Vale? Esto es frase propia. Y aquí vamos a ver algún ejemplo. Un ejemplo clarísimo de este tipo de símbolos son los símbolos religiosos. Son símbolos que realmente tienen un poder resonante tremendo, tremendo.
por qué hay millones de personas, miles o millones de personas que están enfocados en esos símbolos en concreto. Y además con una serie de connotaciones compartidas en general. ¿Y qué ocurre? Que esos símbolos, para aquella persona que no está conectada a ellos, igualmente continúan teniendo ese poder resonante. Si nosotros colocamos uno de estos símbolos en la sala, está generando una serie de efectos físicos que serían mesurables. La conciencia de cada uno de nosotros es capaz de transformar las circunstancias aleatorias a nuestro alrededor y de transformar la materia a nuestro alrededor. Pues ahora imaginaos la conciencia de millones de personas viendo un símbolo e interpretándolo como tal. Y ahora aquí, bueno, me gustaría, para evidenciar hasta qué punto estamos rodeados de símbolos en nuestra cultura, pues hacer un repaso rapidito, algunas imágenes de personajes célebres, ilustres, que están por ahí y que en general no caemos en la cuenta de que están constantemente haciendo una serie de gestos, de detalles y demás, pero que son símbolos y tienen un significado y tienen unos efectos, ¿vale?, que sería importante pues tener en cuenta, ¿no?, en todos nosotros. En este caso, pues Madonna, con el símbolo de la pirámide, se parece mucho a aquella de Klaus Dona, ¿verdad?, hace 12.000 años y tal, el rollo Illuminati, toda esta historia. Bueno, aquí tenéis a Lady Gaga con el simbolito, ¿no?, encima del trono, volvemos a tenerlo. Y no solo eso, sino la posición de las manos. Bueno, hay toda una serie ahí de simbolismos cruzados, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos otra vez a Lady Gaga. Fijaros que está haciendo otra vez el mismo símbolo. ¿Qué tendrán los pirámides y los triángulos que aparecen tan a menudo? Luego lo veremos. Fijaros, otra vez Lady Gaga. Está muy bien lo de Lady Gaga, porque es muy interesante analizarlo, porque la tipa se pasa a todos los vídeos haciendo 40.000 gestos, símbolos, y encima en la ropa, en los accesorios que lleva, los anillos, los pendientes, las pinturas, la gente que está en el atrezzo, el decorado, está en todas partes, es tremendísimo, ¿no? Lo interesante es ver qué puede significar todo esto. Continuamos con la Lady Gaga. Fijaros aquí, ¿no?, que hace diferentes tipos de símbolo, ¿no? Se tapa el ojo, luego aquí lo destaca, etcétera, ¿no? ¿Qué tendrá el ojo? Luego descubriremos qué tiene el ojo, qué importancia tiene a nivel matemático, geométrico y demás. Aquí, pues bueno, colaborando con otra cantante, con la Beyoncé, y fijaros que están todos, ¿no?, por el detalle que os decía, ¿no?, antes, que están todos haciendo el símbolo al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, toda la serie de historias que hay metidas aparte de eso. La Beyoncé también. Esta es la misma con su marido. Fijaros que están haciendo el mismo tipo de símbolos. Esta es otra artista que se llama Jordin Sparks. Fijaros, ¿no?, otra vez el triangulito o la pirámide, y aquí tienen la circunferencia, que podría ser interpretado como el sol también, y se tapa un ojo, ¿no? Estamos en el mismo tipo de simbolismo. Este es Bono, esta es Britney Spears, Celine Dion, Eminem. Aquí tenemos a una actriz. Fijaros, esto es lo mismo, más actrices. Este lo he puesto porque, bueno, es gracioso, ¿no? Europa y tú, ¿no? Dice, ¿no?, es como una fotografía a las metas europeas. Esta es una estrella adolescente, el Justin Bieber, supongo que también lo tenéis visto. Fijaros que hasta los adolescentes hacen el mismo tipo de simbologías, ¿no? Es interesante verlo, porque parece que a veces, ¿no?, dices, no, los niños y tal, no. Pero bueno, también, ¿no?, también reproducen los mismos símbolos. El Justin Timberlake también fue una estrella infantil en el Club Disney, como Britney Spears o Christina Aguilera, etc. Este es un actor muy conocido por una serie que hizo hace unos años, que es Sensación de Vivir, ¿no? Este es el Nelly Furtado, que últimamente ha relanzado su carrera de forma estratosférica. Sería interesante analizar por qué. Aquí tenemos a otra de las campeonas del simbolismo, que es la Rihanna, que es tremenda también. Analizar sus vídeos y su atrezzo y todo lo que la acompaña es increíble. Y aquí David Bowie. Bueno, esto para ilustrar que este no es un fenómeno actual, sino que es un fenómeno que lleva repitiéndose desde hace muchos años, ¿no? Fijaros en el medallón que porta. No se ve mucho en la ampliación, pero ese medallón, bueno, pues ahí también está la pirámide y demás, ¿no?
Y aquí fijaros, ¿no?, cómo lleva el sol pintado en la frente y tal. Bueno, todo esto solo es una constatación de que estamos rodeados de símbolos y de que el poder mediático nos inunda de esos símbolos. Y quizás sería interesante saber qué son esos símbolos, qué representan y cómo se podrían utilizar. Porque tienen usos, ¿eh? Tienen usos si uno descubre cuál es su significado, ¿no? Al margen de distinguir, de ser un símbolo de camaradería entre ellos, por el motivo que sea, formen parte del grupo que sea, porque muchos grupos utilizan el mismo tipo de símbolos y no todos son el mismo. Así que no podemos poner a todos en el mismo saco, y es más, no podemos tampoco juzgar a la gente por usar un tipo de simbología, porque entonces quemaríamos a mucha gente en la hoguera que a lo mejor no tiene la culpa, por decir algo, ¿no? El asunto es que lo interesante es descubrir para qué sirven y cómo se pueden utilizar. Bueno, más, ¿no? Esta es la industria del cine. Harry Potter, las reliquias de la muerte es esta. Fijaros en el símbolo, ¿no? Tenemos el triángulo, la circunferencia, y más allá de eso, si os fijáis, la línea que atraviesa la circunferencia se podría interpretar como el símbolo phi, en total, circunferencia y línea atravesada, ¿no?, dentro del triángulo. Muy interesante, ¿no? Ya tenemos un símbolo matemático con la geometría. Aquí una película que protagonizó la actriz esta, la Charlize Theron, que es Ion Flux. Muy interesante ver el doble símbolo, porque fijaros que no solo está haciendo el símbolo, no solo el símbolo está aquí, sino que ella misma con el cuerpo está haciendo el propio símbolo. Tal y como coge la pistola, fijaros que lleva el ojo tapado también, y por lo tanto es un símbolo recursivo, que se dice. Es una de las propiedades importantes de todo este tema simbólico. Cuanto más recursivo sea el símbolo, más multicapa y más veces se reproduzca, más poder atractivo tiene y más captura la atención de las personas, y por lo tanto más nos enfocamos en ellos, más resonancia armónica tiene por ende. Fijaros que también aquí hay un mensaje, ¿no?, porque el nombre de ella es Ion, ¿no? Y si partimos la palabra, tenemos ion, que significa un eón. Bueno, esto sería un flujo de eones en realidad, ¿no? Y te dice el futuro es un flujo. Bueno, ¿qué mensajes habrá en la película? Interesante volverla a ver. Stargate, esto lo vamos a pasar rápido, porque veis que es lo mismo. Star Trek, más de lo mismo. Y esto es un canal infantil, Nickelodeon, un anuncio que se pasaba en 2007 en Estados Unidos. Más de lo mismo. Bueno, y aquí vamos a empezar más con el tema de los números. Una vez entendida la importancia de los símbolos y la simbología en nuestra cultura, y esta frase es muy buena para ilustrarlo. Dice: las leyes de la matemática no son meramente invenciones o creaciones humanas, simplemente son. Existen independientemente del intelecto humano. Lo más que puede hacer un hombre de inteligencia aguda es descubrir que esas leyes están allí y llegar a conocerlas. Aunque no lo sepamos, todos hacemos matemática. Todos estamos constantemente haciendo matemática de forma inconsciente. Y no solo la matemática que conocemos, sino la que no conocemos. Y luego vamos a ver cómo eso es cierto. Vamos a ir avanzando. Sabéis que según el Solkin, el calendario maya de la cuenta larga, en el solsticio de invierno de este año, el 21 de diciembre de 2012, a las 11:11 horas, se va a producir un fenómeno bastante importante, que es que va a haber una alineación galáctica que no